Rojas Hurtado, a quien le damos también la bienvenida a que acompañe este día a todos los miembros de la red, quien le damos una cordial bienvenida, maestro. Ahí tiene silenciado el micrófono, ahorita lo silenciamos. Bien, para no perder ahorita ya más minutos y poderlo escuchar, me gustaría nada más que escucháramos la breve reseña del maestro Fernando Rojas y en continuación empezaríamos con el maestro. Recordar la dinámica sería escuchar al maestro, desactivaríamos ahorita todo lo que es el micrófono a todos para evitar ruido y poder escuchar todos mejor. Les pediríamos que sus preguntas las pueden ir haciendo en el chat y al finalizar les daremos lectura para que amablemente el maestro Rojas nos pueda responder sus dudas, sus inquietudes o cualquiera de sus aportaciones. El maestro Fernando Rojas Hurtado fue especialista líder en gestión del sector público del Banco Mundial. Ha asesorado al Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y Coneval para desarrollar una agenda de reforma del Estado en México que adopte el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Ha trabajado con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, entre otros, en temas de descentralización fiscal, política fiscal y federalismo orientado a una cultura de resultados. Es abogado por la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, maestro en Derecho y en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Ha sido académico en la Universidad de York, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Wisconsin y la Universidad de los Andes. Bienvenido, Fernando. Adelante, maestro. De nuevo, muy honrado en estarlos acompañando y les pido que comencemos a presentar unas pocas ideas de manera que nos quede tiempo disponible al final de la sesión para escuchar sus reacciones, críticas, preguntas adicionales. Lo que yo quiero presentarles es fruto de mi experiencia. Me parece que yo no, si veo la sala del INEVAP, no voy a poder mirar mi presentación. Entonces voy a salirme por un momento de la sala del INEVAP para mirar la presentación. Pensamos que las unidades, las instancias estatales de monitoreo y evaluación son organismos en proceso de formación. México es uno de los países de mayor trayectoria en este campo en América Latina. Y sin embargo, pues todavía existe inestabilidad usual en este tipo de desarrollos. Puede ser que estas unidades se consoliden o no se consoliden, que vayan más allá del periodo de un gobierno, que realmente sean demandadas por la sociedad. Esta presentación está dirigida a compartirles cómo asegurar la institucionalización, la permanencia, la sostenibilidad de estas unidades, instancias estatales de monitoreo y evaluación. Pasamos a la siguiente, a la número 2, Fátima. Entre más institucionalizadas estén las instancias, menor el riesgo de que se las suspenda, se las abandone, se las descuide. ¿En qué consiste la institucionalización y por qué es necesaria? Lo primero es que la evaluación por sí misma no tiene un buen nombre. Es como cuando están ustedes en las escuelas, estamos todos en la escuela como estudiantes y se nos dice, ahora lo voy a evaluar. Ya eso crea una tensión en el salón de clase. Es igual con las unidades de evaluación. Entonces necesitamos mostrar, como hace un buen profesor en su salón de clase, que el estudiante, en este caso el gobierno, los ciudadanos del Estado, el Congreso, se van a beneficiar de las evaluaciones. No es para ponerle una mala nota al estudiante, sino para que el estudiante se beneficie, aprenda más, lo sigamos apoyando en sus estudios, etc. En segundo lugar, los cambios en el gobierno amenazan, o en el Congreso del Estado amenazan estas instancias. También las amenazan la falta de recursos. Cuando no hay recursos suficientes en el Estado, se busca dónde recortar y estas instancias suelen estar entre las primeras. De allí que en muchos países se tenga la práctica
de que todo presupuesto incluye necesariamente un cierto porcentaje muy pequeño, pero destinado a la evaluación. Se ha buscado de esa forma proteger que siempre exista evaluación. Y por último, en nuestro caso, en los estados mexicanos, pues pueden darse cambios en las regulaciones federales, en las normas federales, que también desestimulen la evaluación. Recuerden que todavía estamos en la ola del sistema de evaluación del desempeño, ya desde hace una década o más, algo así. Y esa ola pues ha dado aliento a todas estas iniciativas nuestras en los estados. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, siendo esos los riesgos, ¿cómo reducimos los riesgos? ¿Cómo logramos que se institucionalicen estas instancias? La fórmula universalmente reconocida es crear demanda, interés de los actores interesados. Eso es lo que nos da mayor sostenibilidad. No es la única fórmula, no es la única herramienta, pero es una herramienta la más poderosa. ¿Por qué no es la única? Bueno, hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, si el gobierno de turno es partidario de la evaluación, pues la instancia evaluadora se acerca al gobierno de turno. Pero claro, y eso le da un refuerzo, le da un aliento, pero cuando cambia el gobierno de turno, pues tiende a desaparecer la entidad, la unidad. Entonces, por eso la creación de demanda de los gobiernos en general y de la ciudadanía es la mejor forma. ¿Cómo se crea esa demanda? Por ejemplo, el gobernador y su gabinete aprenden a utilizar las evaluaciones, no para tergiversarlas, no, para decir, hemos logrado estos resultados y con estas herramientas, estas recomendaciones, estos compromisos de mejoramiento que nos da la instancia evaluadora, por ejemplo el INEVAP, el próximo año vamos a mejorar aún más. Esa es una forma esa misma fórmula conduce a ir garantizando una sostenibilidad en el tiempo, porque las reformas a los programas no se consiguen de la noche a la mañana. A veces las instancias de evaluación van a hacer recomendaciones indicando estas primeras evaluaciones se pueden hacer en un año, al cabo de ese año volvemos a evaluar y seguramente propondremos unas recomendaciones más avanzadas para mejorar el programa. El Congreso sigue siendo una instancia muy importante. A ellos les gusta, en mi experiencia en todos los países, revisar las prioridades de gasto para sus propios intereses sanos. No estamos hablando de intereses corruptos, no. Quieren estar seguros que a su municipio donde son electos les lleguen unos recursos, les mejoren los servicios, puedan presentarse y decir ya tienen el agua que necesitan, tienen la construcción escolar que necesitan, etcétera, etcétera. Tercero, la Secretaría de Finanzas suele ser un aliado natural que genera, como en los otros casos, resistencia, porque con mucha frecuencia, si la entidad, esta instancia evaluadora y de monitoreo, no hace parte de la estructura de la Secretaría siente como que hay un organismo extraño que no hemos invitado a la casa y está entrando por la puerta de atrás. Pero con el paso del tiempo, cuando la Secretaría observa los beneficios, aún en aquellos casos en que la instancia de monitoreo y evaluación no hace parte de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas utiliza esta información para mejorar los programas, sus asignaciones de presupuesto. ¿Por qué vamos a asignar más a este programa y menos al otro? ¿Subimos los uniformes escolares o damos un giro a los uniformes escolares? ¿Cómo participa el Estado en el programa de seguridad? Y según eso, ¿cómo y cuántos recursos asignamos? Tercero, los medios de comunicación. Yo he observado en el caso del INEVAP un excelente uso de los medios de comunicación.
Sabemos que los medios buscan la noticia y si la noticia es escandalosa, pues es más noticia. Pero estas noticias también gustan a la población. Una información seria, confiable, no una información ficticia. Si una población que no tiene agua escucha de los medios de comunicación que se dice que ellos sí tienen agua, pues obviamente van a indignarse, van a reaccionar. Pero si esa población que no tiene agua escucha que el compromiso del gobierno para el próximo año, que va a ser monitoreado por la instancia de monitoreo y evaluación, es llevar unas ciertas horas de agua potable a esta comunidad y en el siguiente año 24 horas por 7 días, pues va a gustar mucho a esa comunidad. La ciudadanía es el cliente más importante, pero tenemos que comunicarnos con ella. Tenemos que mostrarle que la instancia está estimulando el mejoramiento de los servicios, les está reportando, está en cierto sentido dando voz a la comunidad satisfecha o insatisfecha o satisfecha en mayor o menor grado con el servicio. Entonces, aunque no se trata de hacer de esto un movimiento social ni necesariamente dar voz a la ciudadanía, indirectamente estas instancias recogen expectativas, necesidades, demandas y dicen se puede mejorar el servicio, ojalá con los mismos recursos que hay de esta manera. Bien. Pasamos, por favor, Fátima. Ahora, para que esas evaluaciones tengan esa posibilidad de comunicar al gobierno, Congreso, medios, Secretaría de Finanzas, ciudadanía, y de manera confiable, de suerte que ellos reaccionan y dicen, vamos a mejorar el programa. Se requiere una cierta capacidad de las instancias de evaluación. Ahora, la primera capacidad, creo yo, está en la misión misma de la instancia evaluadora. ¿Qué ha ocurrido? Que la evaluación, especialmente en América Latina, créanme, lo menos en otros continentes, cobró un mal nombre, porque era como, aquí está la instancia crítica del gobierno. Y yo he escuchado varias veces ya en México los gobiernos de varios niveles, nacional, federal, estatal, municipal, que me dicen, mira, es muy fácil criticar desde fuera. Yo invito a la instancia evaluadora que se siente en mi asiento y verán qué es alcanzable, qué no es alcanzable, cómo podemos mejorar, qué estamos haciendo para mejorar. Entonces, lo primero, pienso, es advertir, como hace un buen profesor, una buena maestra, estamos haciendo el examen, te estamos midiendo en tu conocimiento, es para que mejores. Si no hacemos estas pruebas, no sabemos cuáles son tus debilidades. No podemos recomendar un currículum, un pensum adecuado a tu necesidad. No podemos recomendarte para un programa especial, etcétera, etcétera. Entonces, eso debe ir en la misión. Eso ya relaja mucho las resistencias, los riesgos de las instancias evaluadoras. Debe ser subrayado por la entidad, con lo cual no pierde independencia. Esto es muy importante. Decir que la entidad va a observar las fallas de gestión que explican que el programa no alcance sus plenos resultados. No es perder independencia, no es perder independencia, sino es construir entre todos. Estas instancias no están por fuera de la sociedad. No se justificarían si no ayudan a mejorar el servicio. Si ayudan es a destruirlo, pues un servicio prioritario, pues la sociedad no le va a gustar esto. Siguiente. Para hacer bien las evaluaciones, naturalmente los evaluadores deben saber de evaluación. Y estoy muy seguro que a través de los cursos, el apoyo de Coneval, del CIDE, de la auditoría, de muchas otras, de la auditoría superior, sus instancias saben de evaluación. Siempre se puede mejorar,
Pero hay otro tipo de capacidades que no se suele subrayar. Una, el evaluador que se compromete con una evaluación de calidad tiene que tener capacidad de decir dónde falló la evaluación. No solamente no consiguió el resultado, sino dónde falló. En el diseño, en la implementación o la ejecución. ¿Qué es lo que explica? ¿Cómo se gestionó? Para poder hacer eso bien, los evaluadores deben saber de gestión. No tienen que ser los expertos mundiales en gestión, los gerentes de Cemex o de Pemex, no. No, basta con que tengan los elementos de gestión que les permita decir cosas como estas. Esa información que tomó el gobernador del estado, la tomó con suficiente información, no estaba basada en evidencia, no consideró las otras experiencias positivas que habíamos tenido en el estado o en otros estados. Ese tipo de conocimiento en ese nivel de un buen gestor debe tenerlo el evaluador cuando evalúa un programa. Y si no lo tiene, la instancia evaluadora y de monitoreo debería reforzarse con algunas personas expertas en ese sector. No necesariamente hacerlos parte de su planta de personal, no hace falta. Se hace una consulta, se paga por un experto y en la comunidad internacional es muy frecuente. Te pago por un día, vienen, me acompañan, discuten mi diseño, me respondes estas preguntas y te pago un día, no hay problema. Pero me das el conocimiento de experto que yo no tengo en una cierta materia. Yo no sé de hidráulica para saber por qué falló una determinada tubería que lleva el agua. Ayúdame a entenderlo. Siguiente. Los evaluadores deben tener capacidad, eso sí está dentro de la evaluación tradicional, de medir resultados. Lo que no suele estar es cuáles resultados medimos. Yo observo con mucha frecuencia en toda América Latina que medimos actividades, productos. Lo que sucede es que actividades y productos no interesan a la población. Por ejemplo, si yo soy padre de familia y mi hijo ha perdido su año escolar, tiene que repetirlo, lo han expulsado de la escuela, a mí me sirve de poco que me digan, mire, su hijo recibió 37 horas de clase por semana y se las dimos de esta manera. No, eso, actividades y productos no me interesan mucho. Quiero saber es por qué en el caso de mi hijo la escuela no tuvo el impacto esperado. ¿Sí? Entonces hay que saber medir un poco el resultado final. La mejor medida es qué interesa al ciudadano usuario o a la firma usuario o beneficiaria de este servicio. Eso es lo que debemos medir en el fondo. Siguiente. Más allá de los manuales de evaluación, conviene hacer evaluación, tener capacidad de compenetrarse con la entidad evaluada. No solamente es de mal gusto, sino que es infundado que un evaluador llegue a una determinada entidad responsable de un programa de infraestructura y le diga, ustedes hicieron mal. Eso no sirve mucho. Ese evaluador tiene que comprender las restricciones de la gerencia de esa entidad, las restricciones técnicas de información con la cual tuvo que operar, para a partir de allí mejorar el programa. De poco sirve, ahí en mi país, yo soy colombiano, la respuesta más estandarizada que la da la administración federal a los evaluadores es, eso es culpa de los estados o municipios. Esa es una respuesta absolutamente estándar, ustedes la encuentran todos los días. ¿Por qué no funcionó el programa de protección social? Por el municipio. ¿Por qué no funcionó la seguridad? Por el municipio. Esa es una respuesta muy insatisfactoria. Tenemos que saber cuáles resultados son de responsabilidad de cada quien y cómo en los servicios públicos se trabaja en cooperación entre los varios niveles. Por ejemplo, Ramo 33 es un ejemplo típico de cooperación.
la federación aporta recursos, diseña el programa, da unos protocolos que deben seguirse, el Estado los materializa y los lleva a los municipios. Es responsabilidad de los tres. Hay que saber por qué responde cada uno. Bien. Y para ello lo mejor es acerquémonos a la entidad, entendamos sus posibilidades, sus restricciones, sus deberes, ¿no? De poco sirve hacer imputaciones a un alcalde porque el país, es un ejemplo hipotético, no lo tomen como realidad, quedó mal diseñado desde el nivel federal. Y entonces el país se le ocurrió en el nivel federal que ellos deberían decir exactamente el lugar, la especificación de la infraestructura social independientemente de los estados y los municipios. Y resulta que los estados y los municipios conocen mejor dónde se necesita la escuela, dónde el niño puede alcanzar a ir a la escuela vecina, etcétera, etcétera. Siguiente. La presentación de los informes es parte de la capacidad de los evaluadores y los monitoreadores. Ellos nos van a decir, su programa enfrentó estas restricciones. Por esa razón no alcanzó los resultados. Pero es posible controlar esas restricciones, controlar los riesgos de este programa. Entonces, de manera persuasiva, mostrarles cómo, sin entrar a hacer el micromanejo es del gestor, pero se les puede decir, sí es posible. Hay evidencia en México, hay evidencia en otros estados, hay evidencia en el propio Durango, de los 39 municipios, creo, de Durango, 23 si lo hacen bien, ¿por qué ustedes lo van a hacer mal? De manera persuasiva presentar. Y por último, es muy importante que exista que estas instancias que están hoy presentes y me honran estar con ustedes, se comprometan con las mejoras, que el gobernador se comprometa, que el alcalde se comprometa, que el consejo municipal se comprometa, porque si no, el informe se queda escrito y parte de la misión de estas instancias que todos ustedes representan es vender el producto, es decirles, si se puede, háganlo. El próximo año vuelvo a monitorear todos los estímulos posibles para que se mejore el servicio. Pasamos a la siguiente, Fátima. Bien. Por lo anterior, la capacidad genérica de yo sé evaluar es un poco insuficiente, ¿no? Conviene que la complementemos y la mejor manera de complementarla es haciendo, tirándonos al agua. Ya le he dado el curso teórico de natación, ahora veámoslo en el agua. Y resulta que el agua es una cosa distinta. El agua está fría y se entumeció la persona, no pudo nadar bien, o el agua está demasiado caliente, o resulta que hay 1000 circunstancias que no están previstas en los manuales de evaluación. Entonces necesitamos complementar esa capacidad. Preparar a los evaluadores a ser creativos. Cuando chocan con un obstáculo en el ejercicio de evaluación, no se trata de decir, no se pudo evaluar, no. ¿Cómo lo resolvió? Su tarea es evaluar, ¿cómo lo resolvió? Hoy en día, por ejemplo, es admitido internacional y en México también. En el nivel federal es admitido que los gestores, al igual que los evaluadores, tienen que tomar decisiones, proceder con información insuficiente. Entonces, la pregunta que hacemos al evaluador es, bueno, si no existe el 100% de la evaluación que tú requieres, de todas maneras tienes que realizar la evaluación. ¿Cómo hacen la mejor evaluación con la información que hay? Pues bueno, a algunas personas se les ocurre hacer un sondeo de opinión entre algunos ciudadanos, consultar el cabildo, hablar, tener entrevista con la entidad responsable del programa en el Estado. Hay 1000 formas de complementar rápidamente la información. Una de las que más importancia tienen para los estados es entender quién es responsable de qué entre los niveles de gobierno y cómo se complementan los niveles de gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad precisa del Estado? ¿Cuál la de la federación? ¿Cuál la del municipio? No solamente en términos financieros. Por ejemplo,
si la federación regula mal. Las regulaciones de la pequeña y mediana empresa o microempresa obstruyen el negocio del microempresario, no le ayudan a salir y a crecer en escala. Por más que el Estado y el municipio hagan buena gestión de un programa dirigido a las MIPYMES, posiblemente va a fracasar. Entonces tenemos que entender esa cadena donde la regulación es un factor importante. Y conviene que los estados, aunque no es el mandato de ellos, sí den opiniones respetuosas a la federación, indicando dónde hay obstáculos y cómo se podrían superar para que en un determinado estado la intención del gobierno federal con un determinado fondo o transferencia o programa delegado a los estados pueda producir los resultados esperados. La otra capacidad que es muy difícil de lograr es la que les mencionaba anteriormente. ¿Cómo identificamos la información necesaria? México tiene grandes desarrollos en información de pobreza, gracias a una gestión pionera, titánica de Coneval. Hoy tenemos muy buena información de pobreza, pero a veces los programas que evaluamos no están directa e inmediatamente dirigidos a la pobreza. Por ejemplo, un programa de infraestructura repercute en la pobreza, no solamente la infraestructura familiar, vías terciarias, caminos que acercan a los productores pequeños, agrícolas, a los mercados. Claro que va a repercutir sobre la pobreza, pero de una manera un poco indirecta. Entonces necesitamos complementar la información. Esa capacidad de complementar, de sustituir la información cuando no exista, pero llegar a unas bases sólidas de evidencia para producir una evaluación, es tal vez la capacidad más escasa y que más necesitan los evaluadores en América Latina. Bien, por eso quería terminar, agradecerles mucho y sobre todo escucharlos. Yo simplemente por edad, por viejo haciendo esto, pudiera tener algunas opiniones nacidas de la experiencia que les sirvieran a algunas de las preocupaciones. Ojalá no solo de Durango y Uneva, sino sobre todo de los otros estados, entidades federativas participantes, porque con Durango tengo un contacto frecuente. Me gustaría muchísimo escuchar a los demás qué obstáculos están encontrando, que yo no he percibido, cómo los están superando, qué experiencias parecidas les podría responder yo en México o en otros países existen de superación de los obstáculos que encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos esta conversación contigo. Le pediría a los miembros de la red, si tuvieran alguna ganas de participar, pueden levantar la mano ahí dentro del sistema, o bien pueden manifestarlo en el chat para abrirles el micrófono y puedan escucharlo el maestro Fernando Rojas. Ahí te activamos el micrófono, Irma. Sí, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, Irma, yo te escucho bien. Sí, en el estado de Guerrero no hemos tenido un programa de evaluación integrado como tal. Y ahora con toda la información que ya existe en cuanto a la evaluación que han realizado el resto de los estados en el país, tengo como un cúmulo muy grande de información y ahora sí que el detalle es cómo empezar a evaluar en Guerrero. Y la pregunta sobre todo es saber si, a pesar de la norma federal que existe en el país, puedo evaluar yo como estado los programas federales. Estamos ahorita intentando hacer un programa que sea muy práctico, pero que sea útil también para evaluar también hacer una especie como de diagnóstico para poder trabajar estas evaluaciones.
básicamente esas son mis dudas. Nosotros estamos integrando ya un equipo de evaluador interno. ¿Ya lo perdimos? No, Irma, yo los escucho. Es que aquí ya no tengo imagen. Pero bueno, la idea es, la pregunta es básicamente esa. Estamos tratando de hacer un diagnóstico multianual y también hacer algunas evaluaciones a nivel de ficha por programa estatal y otras 2 evaluaciones a programas institucionales, una de un colegio de bachilleres y la otra es de programas de agua potable. Entonces, básicamente es el diagnóstico, estoy siguiendo algunos modelos de los demás estados, pero la pregunta en sí es si puedo evaluar, si no voy a incumplir en la norma, puedo evaluar nosotros como estado. Bien, permíteme 3 reacciones puntuales. Lo que tú preguntas ha sido muy discutido en México, en otros países. Y México es un país federal, esto es muy importante tener en cuenta. Dicho eso, ¿qué ocurre? En estados como Guerrero, buena parte de los ingresos que maneja el Estado, de los recursos que maneja el Estado, provienen del gobierno federal. Y la mayor parte de los recursos que manejan los municipios para sus programas provienen indirectamente del gobierno federal a través del Estado. Entonces, lo que ustedes están llamados a evaluar es la gestión y los resultados de la gestión del Estado y de sus municipios, no del nivel federal. Pero al hacerlo, van a estar dentro de programas que son federales. El FAIS, por ejemplo. Cualquiera de estos fondos del ramo 33 son programas federales, con recursos federales. Los de seguridad son programas federales con recursos federales. Tú evalúas la gestión que hace el Estado y el municipio con esos recursos. Al evaluarla vas a revisar cuáles son las reglas de uso de esos recursos. El FAIS es un fondo muy regulado, el de seguridad un poco menos, pero también muy regulado. Entonces, al evaluar tú las reglas, tú vas a decir, pero mire, esta regla que da el programa de seguridad no me ayuda mucho en Guerrero. Por ejemplo, en el programa de seguridad se dice que todo vigilante, todo policía, todo servidor de la seguridad debe recibir 3 botellas de agua al día para su jornada. Es un ejemplo hipotético. Y tú encuentras que no. Que en Durango, que en Guerrero es más importante tener una linterna, uno de estos flash, una luz que les ayude en las horas de la noche. Es un ejemplo loco que traigo. Pues eso que tú captas, vas a expresarlo al gobernador en la esperanza de que entre ustedes, el gobernador, puedan expresarle esto a los amigos de Hacienda, a los amigos de la Secretaría de Gobernación, creo es, que maneja los programas de seguridad, de manera que ellos hagan el ajuste correspondiente. Tengan en cuenta que en Guerrero sus pautas no están sirviendo mucho para el resultado. Esa es una sugerencia respetuosa. Tú no estás evaluando a la federación, pero te das cuenta que el marco del programa en el cual actúan el Estado y el municipio no son ideales para llegar al resultado. ¿Sí? Y los otros 2 puntos son muy breves. No gasten mucho en diagnóstico. ¿Por qué? Que los diagnósticos tienden a ser muy generales. ¿Qué le falta a los ciudadanos? Y las carencias son muchas. Mi sugerencia es, la mejor manera de evaluar rápido es, toma los objetivos del programa. El programa te dice, voy a elevar la cobertura educativa del 70 al 80% en el nivel secundario. Bueno, ese es tu objetivo. Si el programa documentado, que hoy en día está en 70, ese es tu diagnóstico. Si tú encuentras a través de la información que captas que realmente no está en 70, sino que ya está en 80, pues tu deber como evaluador es decir, realmente no había un cambio. Ya estábamos en esa meta. O te encuentras que no están en 70, sino en 50%. Tu desafío como evaluador es decir,
el desafío es mucho más grande. Los objetivos se quedaron cortos. Tenemos que partir del reconocimiento de que solo cubren el 50%. Y por último, ustedes que están comenzando, comiencen con programas visibles, no necesariamente los más importantes presupuestariamente, con programas visibles que le den visibilidad a la unidad evaluadora, a la instancia evaluadora, le den visibilidad ante el gobernador, le den visibilidad ante el Congreso del Estado, ante la ciudadanía, programas visibles. En el caso de Durango, yo creo que con mucho tino escogieron uniformes escolares. No era quizás el principal programa, pero era un programa que la ciudadanía veía, sentía. Entonces era un buen ejemplo para comenzar. Programas visibles, ojalá no muy difíciles de evaluar, porque tienen que mostrar resultados en corto plazo. Poco a poco asumen programas más y más difíciles de evaluar. Sigan ustedes, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, para ir en orden, vamos a darle la palabra a Juan Pablo. Después, no identifico quién es iPhone. Y después sería Rodolfo Gallardo de Nuevo León. Te vamos a activar el micrófono, Juan Pablo. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muy interesante la discusión. Yo me gustaría escuchar tus comentarios, tu experiencia en términos de esfuerzos similares en otros países, en términos de lo que es esta red, ¿no? El esfuerzo de conjuntar la experiencia de los gobiernos estatales, subnacionales, y en ese mismo sentido, ya lo abordabas en el comentario previo, esta potencial tensión entre los ámbitos de evaluación, ¿no? O sea, entiendo el punto de como un poco queda claro qué es lo que le toca evaluar a cada ámbito, al mismo tiempo, como dices, pues se traslapa de alguna forma porque las intervenciones federales pues terminan aplicándose al nivel local, ¿no? No sé si pudieras compartirnos tu reflexión sobre cómo se resuelven esas tensiones y de qué forma se puede potenciar, generar sinergias entre los ámbitos de evaluación y los abordajes de evaluación de estos distintos niveles. Gracias. Muy pertinentes también, Juan Pablo. Te cuento lo que conozco. Los arreglos institucionales para producir la evaluación varían muchísimo de un país al otro, muchísimo. Lo importante es que alguien se sienta responsable de hacer la evaluación, ese sea su mandato, tenga que producir una evaluación y que esa evaluación sea útil y de calidad. Si no es de calidad, no es útil. Entonces, te doy ejemplo. Hay países donde cada programa importante de gobierno tiene su propio mecanismo de evaluación desde que se diseña el programa. Esa también es la práctica de la cooperación internacional. La cooperación internacional suele incluir un componente del crédito de la donación para la evaluación del programa. Entonces, van a variar muchísimo los arreglos. Hay países donde se requiere una instancia evaluadora genérica. Esa es, por ejemplo, la trayectoria de Colombia. Colombia tiene una instancia llamada Sinergia dentro del Departamento Nacional de Planeación, responsable de evaluar todo lo que considera. Es la instancia más o menos hoy todavía se mantiene de la Dirección de Presupuestos de Chile dentro del Ministerio de Hacienda de Chile. Ellos evalúan. Ahora, ya cuando bajamos, y esas instancias en los países unitarios como Colombia, como Chile, como Nueva Zelanda, como Francia, esas instancias pueden evaluar todo tipo de gastos. Sinergia de Colombia puede evaluar el gasto municipal siempre que tenga un peso de aporte del nivel nacional, puede evaluar todo el programa. Y casi siempre hay por lo menos un peso de aporte del nivel federal o nacional, de manera que pueden evaluar todo. Un país federal como Brasil lleva mucho tiempo
con el apoyo de la cooperación internacional, desarrollando capacidad de evaluación como ustedes en los estados. Yo he participado en el fortalecimiento de las instancias de evaluación de Ceará, Pernambuco y Minas Gerais, en Brasil. Pero sé que otros están en esto. Ahora se está organizando una misión del Fondo Monetario Internacional para el Estado de Sao Paulo que incluye como objetivo fortalecimiento de la evaluación del gasto, de los resultados del gasto. Bien. Entonces, van a variar mucho los arreglos. Lo más importante que hay que mantener, independientemente del arreglo, es independencia técnica, vínculos de credibilidad con el gobierno y con el Congreso que definen las políticas, unos mínimos recursos para operar, no abusar de esos recursos porque no se valora mucho generalmente la evaluación. Te doy este ejemplo. Me pueden fallar las cifras, pero Nueva Zelanda y Canadá, uno un país unitario, el otro muy federal como lo es Canadá, tienen en sus presupuestos una partida regular para evaluación. Ya se sabe que hay una partida y tienen unas pautas. Yo creo, no equivocarme, que el 3% o el 2% del valor del programa va a evaluación. Así de importancia le dan a la evaluación. Eso en cuanto a la experiencia internacional, pero perdona, no anoté al final me levantaste otro punto que no lo anoté, Juan Pablo. Sí, pensaba en este asunto de las posibles sinergias entre los ámbitos, pensando, como decías, que hay traslapes en los ámbitos de evaluación. Sí. Eso es especialmente notorio en el nivel federal, más que en el nivel de países unitarios. Para México nos interesa mucho el nivel federal. Entonces, te doy este ejemplo. Lo que tú preguntas se puede prestar a mucha sensibilidad. En el caso de Estados Unidos, donde yo vivo, la evaluación del programa y la política de salud, que viene de mucho tiempo atrás, polariza y divide generalmente la evaluación que hace el gobierno federal de la evaluación que hacen los estados. Por razones obvias. Cada nivel espera que el otro contribuya, que el otro tome ciertas acciones, y entonces lo usual es que el Estado, que no está en acuerdo con esa política, pues diga que lo ha hecho a su manera. Si lo ha hecho a su manera, el nivel federal lo critica porque no siguió todas las reglas. El Estado se defiende diciendo que gracias a que no siguió todas las reglas, la salud marcha mejor en su estado que en otros estados, y así sucesivamente. ¿Cómo se resuelve esto? Hay generalmente unas instancias creíbles en esos países. Por ejemplo, en programas que demandan la cooperación del nivel federal, estatal, de condados y de municipios o ciudades en los Estados Unidos, perdón, se recurre generalmente a una de dos instancias. Por mandato del Congreso, esos programas donde participan varios niveles de gobierno deben ser objeto de evaluación especial por la Auditoría Superior de los Estados Unidos, que se conoce con la sigla de GAO. En sus páginas tú vas a encontrar estas evaluaciones. Creo que llevan 5 años de mandato y son 5 informes anuales donde ellos vienen diciendo están marchando o no están marchando estos programas. Son evaluaciones que se producen conjuntamente con la Oficina de Presupuesto y de Gestión de los Estados Unidos, que se conoce con la sigla de OMB. Bien. Esa es una modalidad, y así en otros países. Hay como un referente de última instancia. En Canadá se aplica algo parecido, en Australia algo parecido. Ahora, hay otro mecanismo un poco más informal, que es el Congreso o los gobiernos de cualquier nivel delegan, comisionan una entidad de alta credibilidad nacional e internacional para que realice la evaluación, de manera que ya no la haga el nivel federal desde sus intereses, o el estatal de sus intereses, o el municipal. Ocurre con mucha frecuencia. Yo he compartido con muchos, van a encontrar ustedes en las páginas del Instituto Urbano,
basado en Washington, en Estados Unidos, numerosas evaluaciones. Son una de las entidades que no son de gobierno más fuertes en evaluación que existe en el mundo. Y esta entidad entonces evalúa con credibilidad programas donde participan varios niveles. Uno de los más complejos, y por eso lo estudié mucho y lo discutí con los autores, fue el programa de atención a los habitantes de la calle, donde participan todos los niveles. Canadá tiene igualmente organismos de alta reputación. Por ser viejo no recuerdo su nombre, pero hay un organismo ultra competente en esta materia de evaluación basado en Montreal. Ya, si a ti te interesa, yo próximamente te lo envío a través del INEVA, pero he trabajado con ellos. Y entonces ellos son un referente. No son referente oficial ni obligatorio, pero cuando se delegan ellos, su informe tiene muchísima credibilidad, se despliega en los medios, etcétera, etcétera. No sé si con eso respondí a lo tuyo, Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Muy buenos puntos y sí te agradezco si puedes compartir la información que comentas. Claro que sí, yo la comparto y te doy, inclusive mando ejemplos. Ellos nos ayudaron, entre otras cosas, estos amigos canadienses, para hacer lo que llaman una metaevaluación, una evaluación de la calidad de las evaluaciones chilenas. Y como he compartido muchas veces, fueron de tal severidad que no aprobaron ninguna de las evaluaciones chilenas, a pesar de que los chilenos, con mucha razón, creen estar en la frontera del conocimiento en esta materia. En esto hay discrepancia de opiniones, pero es interesante saber que hay referentes de estándares y de rigor en la evaluación como estas entidades, en este caso la canadiense. Muchas gracias, Fernando. En este momento le cedo el micrófono a Rodolfo Gallardo de Nuevo León. ¿Me escuchan? Yo escucho. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, maestro. Mire, más que una duda o una pregunta, es más que nada establecer una postura. Como usted bien lo acaba de señalar, entre países los modelos de evaluación pues difieren de uno a uno. Así en los estados de aquí de la República Mexicana. Y en el caso de Nuevo León, la unidad técnica de monitoreo y evaluación está establecida en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Y como tal, estamos comprometidos al fortalecimiento y a la consolidación del PBRCET. Y aun cuando cuando existen restricciones y limitantes presupuestales, pues eso no es impedimento para seguir con el proceso de monitoreo y evaluación. Esto a raíz de lo que comentaba en su primera página de su presentación, ¿no? Donde decía que la primera área que sufre recortes es esta unidad técnica de evaluación. Digo, el modelo incrustado en la Secretaría de Finanzas pues está replicado en varios estados. Entonces, ahí nada más quisiera yo hacer énfasis en que no porque seamos una Secretaría de Finanzas, no porque seamos los que hacemos los recortes presupuestales, no significa que no estamos comprometidos. Al contrario, le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la creación de esta unidad y al fortalecimiento y a la creación de todo el sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Y con la intención de que, aunque nosotros somos la unidad, también es importante señalar que, pues obviamente, como lo marca la Constitución de México, pues las evaluaciones se hacen por evaluadores externos y aunque pudiera haber restricciones, pues al menos sacar una está en nuestro marco de referencia. Era ese comentario, maestro. Le agradezco el tiempo que
que le dedique a mi comentario. Gracias. Rodolfo, muchísimas gracias. Entendido el comentario, es un punto el que tú mencionas muy, muy observado, reconocido en la comunidad internacional de evaluadores y expertos en monitoreo. Como tú bien dices, tiene muchas ventajas el que la unidad de evaluación, la instancia de evaluación o de monitoreo y evaluación se encuentre en la Secretaría de Finanzas. La principal de ellas, tú la esbozaste, es el vínculo entre la evaluación y las decisiones presupuestales, especialmente cuando el presupuesto está orientado a resultados. Así es, internacionalmente reconocido. Ese vínculo es muy difícil de lograr, muy difícil de lograr. Y ustedes tienen esa posibilidad. Segundo, hay otras ventajas. Como ustedes no son ejecutores de un sector, tienen mucha independencia para contratar, subcontratar, diseñar los términos de referencia para una evaluación sectorial, que el propio sector generalmente no tiene, porque pues está comprometido en el resultado logrado. Y otras ventajas. Nosotros en mi época en el Banco Mundial, evaluamos varias veces el diseño chileno, que es uno de los más conocidos internacionalmente, porque la evaluación se afinca, tiene raíces es en la dirección de presupuesto. Tiene dificultades esto, pero que otro día discutimos. En las evaluaciones que hicimos sobre Chile, si tú me permites compartirte a través de los colegas de INEVAP, en un resumen ejecutivo, tú encontrarás en las recomendaciones cómo atenuar los riesgos de que la unidad de evaluación esté en la Secretaría de Finanzas. Hay formas de atenuar esos riesgos, ¿ok? Ahora, en Chile, con el transcurso del tiempo, ha demostrado de ser insostenible. No quiero decir que no lo vaya a hacer en Nuevo León, no, en Chile, pero es una lección a mirar, un caso a mirar. En Australia demostró ser insostenible. Otro caso a mirar, te pueden mandar el caso australiano, creo que lo tradujimos al castellano, y si no, pues en versión en inglés, publicación del Banco Mundial, está el caso australiano. ¿Por qué los riesgos? Porque finalmente Finanzas no es experto en los sectores. Y entonces generalmente traza unos estándares de servicio, etcétera, que no comprenden las posibilidades y restricciones del sector y que por estar centralmente trazados termina por poner unos estándares de metas, de resultados que pueden no corresponder a lo que puede y debe hacer el sector. Esa es la experiencia. Esa falta de especialidad sectorial es lo que resienten generalmente los países y el perder autonomía a los sectores. El segundo grande riesgo es que finalmente Finanzas está muy concentrado en su deber de mantener los equilibrios fiscales, los balances fiscales, la regla fiscal. Entonces, es natural que sus decisiones de presupuesto, así estén inspiradas en evaluación, pues están también inspiradas en las consideraciones fiscales, que son su mandato. Eso ha hecho que en algunos casos se diga, aquí evaluaron mal o dijeron que ya se había logrado el resultado por fines fiscales. Con razón o sin ella. A veces hay intereses perversos de los sectores en decir, me evaluaron según el interés fiscal y no el interés del servicio. Pero ese tipo de riesgos, hay manera de atenuarlas. Se dio los dos ejemplos que hablan mucho de esto, el australiano y el chileno, pero podemos seguir conversando, hay muchos más. ¿Sí? La GIZ de Alemania, que es la cooperación alemana hacia afuera, es tal vez el organismo más influyente o uno de los más influyentes en evaluación dentro de Alemania. Es cooperación hacia afuera, pero dentro de Alemania influyen mucho los métodos y demás. Y han logrado una alianza con el Ministerio de Finanzas, de manera que evaluaciones y propósitos fiscales se concilien. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo.
seguiríamos, le abrimos el micrófono a Ana de Oaxaca para que realice la siguiente pregunta, por favor. Bueno, hola, ¿me escuchan? Adelante, Ana. Escuchamos, Ana. Ana. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, tienes que abrir tu micrófono. Sí, ok. A ver. Bueno, Ya te hola. escuchamos perfecto. Sí, Inevat, muchísimas gracias por el espacio. Son fenomenales estos encuentros y mis preguntas van más enfocadas al monitoreo. Quisiera escuchar un poquito de la experiencia respecto a en dónde deberían estar estas áreas de monitoreo en conjunto con evaluación, si es sano. Ya escuchaba un poquito el tema de que nos hablaban de Chile y de Nuevo León. Y qué es lo que nos está faltando en términos generales a las áreas de monitoreo, o qué nos recomendarías ya de manera muy específica si conoces el caso. Adelante, Fer. Muchas gracias, Ana. Es un punto bien importante. Déjame, te respondo con dos de las lecciones que hemos aprendido. La primera lección muy importante es que el monitoreo, sobre todo lo que llamamos el monitoreo analítico, es tan o más valioso que la evaluación. ¿Por qué? Porque hace unos años, mientras todos aprendíamos de esto, se valoró muchísimo la evaluación posterior al programa. Ya cuando el programa se ha acabado, o ha cambiado el gobernador, ha cambiado la administración, o ya las prioridades son otras, o no hay recursos para esto, perdía utilidad la evaluación. Se comenzó a fortalecer entonces lo que llamamos la evaluación simultánea, pero obviamente la evaluación simultánea no se basa en la evidencia del resultado final, porque el programa no ha concluido. Se basa en los avances hacia el resultado final. Y ese reconocimiento de que era necesario medir avances y no resultado final, nos llevó a todos a preguntarnos qué avances debemos medir. La respuesta que se ha ido desarrollando es: para medir avances hacia el resultado, necesitamos tener una idea del camino para el resultado, del mejor camino para lograr el resultado. Porque si no, no sabemos cuándo estamos avanzando, estamos haciendo actividades, estamos ejecutando presupuesto, pero pudiéramos no llegar al resultado. Eso que, como he comentado, los colegas mexicanos se suele llamar trayectoria de implementación, se volvió la herramienta analítica más importante para saber en el monitoreo si estamos avanzando hacia el resultado o estamos simplemente ejecutando y haciendo actividades que pueden no llevarnos al resultado. Ese diseño del camino es un diseño muy probabilístico, muy basado en el control de riesgos, que es otra cosa que pudiéramos comentar en otra ocasión. Esa es la primera parte. Hoy en día el monitoreo analítico vale tanto o más que la evaluación ex post. Ahora, ¿en qué instancia localizarlo? Es parecido a lo de evaluación, pero en la práctica más o menos se llega a esto. Las instancias de gobierno, de manera semejante como hacen con el control interno, también en monitoreo llevan su propio tablero de control, de monitoreo. Y allí se está especificando en qué punto debieran estar el 1 de julio del 2019, en qué punto el 1 de julio, el 1 de agosto, cómo están avanzando, no están avanzando, están retrasados, cómo va la ejecución y cómo se combinan ejecución con resultado del servicio o resultado físico de la obra. Los tableros de control interno son hoy en día una herramienta muy poderosa
de monitoreo para los propios gobiernos. Dicho eso, así como en evaluación, en control hay control interno y control externo, en evaluación, evaluación interna y evaluación externa, que es la preferida, como bien dijo nuestro colega Rodolfo en México, pues así también ocurre con el tablero de monitoreo. Entonces, los organismos de control y los organismos evaluadores llevan crecientemente tableros de control. En esto es un buen ejemplo un organismo externo como la DAO de los Estados Unidos. También la Secretaría de Finanzas llevan tableros de monitoreo de lo que hacen los sectores. La OMB de los Estados Unidos, Canadá son unos expertos en esto. Canadá es un gran experto en evaluación y desde el gobierno federal la Secretaría de Finanzas lleva tableros de control del avance no solo presupuestario, sino el avance en lograr las metas de los programas. Así como discutíamos con Rodolfo, aunque es del gobierno mismo, esas secretarías de finanzas son bastante externas. Algo así ocurre en el MEF del Perú, etc. Entonces, yo creo que con eso quiero responderte. ¿Dónde, en qué instancia? Hay muchos arreglos institucionales para ello. Es importante que tenga un cierto grado de externalidad. Y segundo, ¿por qué ha crecido la importancia del monitoreo? Porque es mucho más oportuna su recomendación. ¿Y cómo se hace? Pues es casi inevitable tener un referente del camino, las etapas, los pasos que hay que dar conducentes al resultado. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Fer. Ya terminaríamos con esta última pregunta. Le cedo aquí el micrófono a Sergio Chávez de Durango. Hola, Fernando. Una pregunta a propósito de las evaluaciones y los resultados que se generan a partir de las evaluaciones en este diseño federal. ¿Cómo se puede abrir espacio fiscal en los gobiernos subnacionales ante restricciones de las transferencias federales? En el supuesto, pues, de que si los gobernadores y los alcaldes quisieran incorporar sus propias prioridades, estas necesariamente tienen que ajustarse a las fuentes de financiamiento que vienen de la federación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a partir de las evaluaciones se pueden abrir espacio fiscal? Sabemos de algunas de las herramientas que han propuesto los organismos internacionales como el manejo financiero, el PFM, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras herramientas se consideran para abrir espacio fiscal en los gobiernos subnacionales, Fernando? Sí, como tú bien dices, Sergio, la evaluación del gasto es una de las principales herramientas para abrir espacio fiscal. Es decir, la evaluación nos dice si un programa no está marchando y posiblemente nunca va a marchar, sus riesgos son muy altos, pues es mejor cancelar ese programa y destinar esos recursos a un programa que sí llega a sus resultados. Pues, o el programa ya alcanzó sus metas y entonces se puede cerrar ese programa y abrir otro. Al lado de esa herramienta, los organismos internacionales y la práctica internacional toda ha valorado muchísimo lo que se llama el marco de gasto de mediano plazo, a veces marco fiscal de mediano plazo. Y allí se hacen las proyecciones de ingresos y de gastos del Estado a 3, 5 años, 8 años. Esos marcos, aunque si existen evaluaciones, van a leer las evaluaciones. Pero aun cuando no existan las evaluaciones, su pregunta fundamental, el método fundamental es preguntarse si un determinado programa sigue o no sigue siendo prioritario. Aquellos que no son prioritarios pueden pasar a una categoría intermedia de semi-prioritarios. Y los que definitivamente no son prioritarios se van a eliminar y se va a abrir espacio fiscal a nuevas prioridades del gobierno. Tercero, más realista, creo yo, es el liderazgo del gobernador del estado. ¿Cómo ocurre esto? El gobernador llega a su cargo electo con base en una plataforma y llega con prioridades. Mi prioridad será la seguridad ciudadana. Muy bien. Entonces, ese gobernador tiene un presupuesto que tiene muchas restricciones.
porque tiene mucha inercia, porque está precomprometido. En este momento estoy asesorando la reforma de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, una escuela sumamente bien dotada presupuestariamente, donde la práctica es comprometer el 100% del presupuesto antes que llegue la nueva administración. Entonces, en el caso del año 2019, gastaron o comprometieron sus recursos de todo el año en marzo del 2019 para que la nueva administración no resuelva sobre esos recursos. Entonces, frente a esas prácticas, un buen gobernador lo que hace es miremos el presupuesto. Hay una parte que aparece precomprometida, en personal, en equipos, en sistemas de información, en muchas otras cosas, en consultoría, en no sé qué. Un buen gobernador estudia ese presupuesto y arma un pequeño programa presupuestario anexo. No quiere decir que vaya a violar ese presupuesto, no, ese es el presupuesto del Estado aprobado por el Congreso. Pero el gobernador puede, dentro de esas líneas presupuestarias, con buena inteligencia, decir, estos vehículos que se destinaban a llevar personal al municipio lejano, ahora no los vamos a utilizar en eso, vamos a utilizarlos en transporte escolar, que es lo que más se necesita. Y para llevar personal al municipio lejano me sale más económico, más eficiente contratar o comprar, arrendar o comprar un helicóptero. Es un ejemplo loco, pero eso hace un buen gestor, un buen gobernador. Estudia el presupuesto para saber que dentro de la línea presupuestaria asignada y sin violación de esa línea es posible asignar ese recurso al programa en el que tiene interés en el gobernador. Eso requiere creatividad, requiere tener muy en claro cómo se arma el programa para que llegue al resultado con el concurso de varias entidades sectoriales. Esto es lo que yo veo funcionando mejor hoy en América Latina, pero también en países OECD. Tal vez con eso te di una idea de algunos de los más frecuentes, hay otros mecanismos también, ¿cierto? Muchas gracias, Fernando. Agradecerte a nombre de toda la red de instancias estatales de monitoreo y evaluación. La verdad ha sido muy enriquecedor todo que nos hayas compartido esta plática el día de hoy. Agradecerte y darte un aplauso virtual a nombre de todos y esperemos no sea la única ocasión que nos puedas acompañar en esta red. A todos los miembros agradecer su tiempo también de compartir sus experiencias con el maestro Fernando y recordar que este domingo 26 la red cumple 3 años. Felicitar y también agradecer a quienes iniciaron ahora sí que locura de estar todos reunidos en esta red de monitoreo y evaluación, de esta reunión de pares en donde compartimos las experiencias y compartimos los retos y compartimos ese avance a nivel nacional en beneficio de la sociedad de México. Agradecerles a todos y desearles un excelente día y muchas gracias de nuevo, Fernando. A todos ustedes muchas gracias. Gracias, Deliana. Hasta luego. Hasta luego.